Esta sesión tratará sobre la creación de bibliografías y cómo escribir documentos con el nuevo RevWorks. Por tanto, requiere una cierta familiaridad con pues con la herramienta del nuevo RevWorks. No hablaremos mucho del proceso de transición. Si tienen preguntas sobre eso, pueden visualizar alguna de las grabaciones anteriores. Al final les mostraré dónde encontrar esta información o bien dirigirse a su contacto habitual de ProQuest para comentar un poco el proceso en su institución. En esta sesión de hoy, como les comentaba, pues lo que haremos es hablar directamente sobre esta creación de bibliografías y cómo escribir documentos. Vamos a hablar del nuevo RevWorks, que como saben es una nueva versión de RevWorks que se lanzó el año pasado, a la que hemos ido añadiendo funcionalidades a lo largo del año pasado y ahora seguimos añadiéndolas. Es una interfaz totalmente rediseñada y diferente de lo que era el antiguo RevWorks, que se llama también RevWorks Legacy, es el nombre que quizá les suene. Antiguo RevWorks Legacy es exactamente lo mismo y puede ser que en su institución ya hayan empezado a cambiar y ya estén trabajando con esto o que sigan aún trabajando en el antiguo y quieran conocer más sobre determinadas funcionalidades. Si ustedes son bibliotecarios y están en España, seguramente habremos hablado en algún momento de su transición y ya estamos en ello o ya sabemos un poco, tenemos un plan. Si están en Latinoamérica, también habrán hablado con su contacto habitual. Si no lo han hecho, pues contacten con nosotros y les ayudaremos y les daremos todas las explicaciones para que puedan hacer el cambio de la manera más fácil. Hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en el proceso de trabajo de un investigador. Esto normalmente tiene tres partes. Una parte de buscar la bibliografía y localizarla y colocarla en el antiguo RevWorks, capturarla. Esto hemos hecho un webinar anterior explicando cómo capturar información. Luego tenemos que organizar nuestra cuenta para ser un poco ordenados y luego poder hacer el tercer paso más tranquilamente. También lo hemos visto en algún otro webinar. Y hoy vamos a ver la última parte, que es cuando ya tenemos todas las referencias en nuestra cuenta bien colocadas, pues llega el momento de utilizarlas para producir pues ya sea una bibliografía, ya sea estamos escribiendo un artículo y tenemos que insertar las citas. Para hacer esto, el nuevo RevWorks ofrece varias maneras de hacerlo. Algunas son parecidas al antiguo RevWorks renovadas, pero se parecen mucho. Y hay una cosa que es totalmente nueva. Entonces vamos a repasarlo todo. Les enseñaré también luego dónde encontrar toda la información, porque hay algunos de estos aspectos que técnicamente puede ser un poco complejo. Entonces tienen que saber dónde está la información. Y haremos una demo también de algunas de estas funcionalidades. Veamos, la primera opción es la opción de generar una bibliografía. ¿Esta opción en qué consiste? Pues es una opción que dentro de RevWorks se llama crear bibliografía y lo que hace es que nos crea un listado bibliográfico de las referencias que ya hemos seleccionado o bien de una carpeta o bien de la cuenta. Este listado nos aparece en pantalla, lo podemos copiar y luego lo que haríamos sería pegarlo en el documento que queramos, ya sea un documento tipo texto o un documento tipo Word. Esta opción es rápida, es una opción que trabaja con todos los formatos de exportación que tenemos, pero que obviamente nos genera solamente un listado bibliográfico pegado a un documento. Por tanto, no inserta citas en medio del texto, ni se puede cambiar el formato. Seleccionamos para seleccionar otro formato, pues tendríamos que volver a hacer la acción, como veremos en un momento. Pero es una opción muy práctica porque es muy rápida. Entonces, pues puede ser que en algún momento no necesitamos nada demasiado complejo y esta opción pues nos ayude a generar un listado en un formato determinado, ya sea un formato estándar o bien un formato que hayamos modificado, como veremos luego. Les recuerdo que están en silencio para evitar problemas con el audio, pero que en cualquier momento pueden realizar sus preguntas por el chat y las contestaremos o bien al momento o bien al final haremos una recapitulación de dudas. Bien, esta sería la primera acción, que es generar una bibliografía. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es escribir o bien un artículo o una tesis o un documento que luego tengamos que preparar. Y en ese documento ya no tenemos que solamente generar un listado bibliográfico, sino que en muchos casos lo que tenemos que hacer es insertar citas dentro del texto y luego generar una bibliografía. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues en el nuevo RevWorks tenemos 4 opciones para hacer eso. La primera opción se llama QuickSight.
Es una opción que trabaja desde dentro de RevWorks. Es parecida a la anterior, pero es un poco más compleja porque nos genera también nos genera citas dentro del texto. Es la opción más fácil porque no requiere instalación. Está dentro de RevWorks, es simplemente escoger un menú, pero tiene el aspecto que no permite cambios. Es una manera de generar una bibliografía que se pega en el documento, pero no permite cambios, por ejemplo, de estilo, que es algo que en algunos casos pues, nos haría falta. Pero es una opción interesante, como luego veremos, por ejemplo, si trabajamos con pocas citas y no queremos complicarnos mucho la vida, QuickSight es una opción interesante. En segundo lugar, tenemos una opción clásica que ya seguramente les sonará, que sería Right Hand Side. Right Hand Side existe también en el antiguo RevWorks, RevWorks Legacy. Es un plugin para Word, es una add-on para Word que se instala y que luego funciona desde dentro de Word. Nos permite la máxima flexibilidad, podemos cambiar estilos, podemos trabajar con todo tipo de estilos, podemos modificar las citas que hemos insertado y tiene unos ciertos requisitos técnicos que se tienen que cumplir. Y de hecho, si ustedes son bibliotecarios y dan formación de RevWorks, seguramente habremos hablado alguna vez de alguno de los problemas de instalación de Right Hand Side, que es un archivo ejecutable y que algunas veces pues encaja mal con las versiones de Word y de Windows. Hay que tener en cuenta para esto la versión de Word y la versión de Windows que tenemos instaladas. Luego hablaremos al final de esto. Tenemos un trabajo, un documento que les ayuda en eso para poderlo ver y para entender la compatibilidad. Luego tenemos una opción muy parecida, que es el RevWorks Citation Manager, que esto es, digamos, la evolución de Right Hand Side. Esto funciona solamente con Word 2016. ¿Por qué? Pues porque Word 2016, a nivel de diseño, es muy diferente de las versiones anteriores de Word. Aunque se parezca muchísimo, de hecho, por detrás hay todo un aspecto de programación que no tiene nada que ver. Y tiene dentro incrustada una cosa que se llama la Office Shop, que permite tener aplicaciones dentro de Word. Y una de ellas es RevWorks Citation Manager. Esta opción es muy válida porque no tiene todos los problemas de instalación que tiene Right Hand Side, pero solamente funciona si tenemos instalado Word 2016. De todas formas, si tenemos Word 2016 en un PC, podemos escoger si queremos utilizar Right Hand Side o queremos RevWorks Citation Manager. Las dos versiones sirven y de hecho se pueden tener las dos instaladas, no hay problema. Pero si ustedes son usuarios de Mac y tienen instalado Word 2016, necesitarán instalar RevWorks Citation Manager y tenemos un documento que lo explica que luego les enseñaré también. Por tanto, Right Hand Side y RevWorks Citation Manager a nivel de funcionalidades son parecidas porque las dos funcionan con Word, pero dependiendo de la versión y del ordenador con que estemos trabajando, instalaremos una o la otra. Bien, y para acabar, esta opción es totalmente nueva para el nuevo RevWorks, porque tanto Right Hand Side como el RevWorks Citation Manager funcionan con las dos versiones de RevWorks, tanto Legacy como la nueva, pero el complemento para Google Docs solamente funciona con el nuevo RevWorks. Y esa es una novedad y de hecho creo que es el único complemento de gestor de citas que tenemos para Google Docs y se instala también desde dentro de RevWorks. Les enseñaré dónde está el botón para instalarlo, luego se instala en nuestra cuenta de Google y permite que cuando trabajemos con un documento dentro de Google Docs podamos insertar las citas. Y lo que es más interesante es que este gestor lo que permite es que dos personas trabajen con el mismo documento. Es decir, que si tenemos dos personas que están escribiendo un artículo a la vez, pues entonces los dos pueden insertar citas a la vez en el mismo documento, cosa que no se puede hacer ni en Right Hand Side ni en RevWorks Citation Manager. Por tanto, en función de cómo estén trabajando ustedes, les valdrá una opción o la otra. Esta es la introducción, ahora les enseñaré las opciones en vivo, pero primero vamos a ver el chat a ver si hay alguna pregunta. Por aquí nos preguntan cuál es la mejor opción para trabajos de fin de grado. Es una buena pregunta con una respuesta un poco complicada. ¿Por qué? Pues porque dependerá del número de citas. Si es un trabajo de fin de grado con muchas citas y tendremos que trabajar sobre ello y cambiar varias veces de estilo o alguna cosa así, sí que sería conveniente utilizar Right Hand Side. Pero si es un trabajo de fin de grado, que a lo mejor son 20 páginas con 10 bibliografías y no queremos que el estudiante tenga mucha complejidad, igual QuickSight es una opción interesante. Ahora en la demo lo vemos todo y luego ahí, a partir de ahí pueden verlo.
Por aquí tengo un par de dudas sobre la funcionalidad. Les recuerdo que esto es un webinar sobre escribir nuestra bibliografía. Por tanto, si no conocen RefWorks y nunca lo han utilizado, quizá esta sesión es un poco demasiado compleja porque requiere un cierto conocimiento de la herramienta. Si quieren, les invito a que visualicen alguna sesión de introducción y luego recuperen la grabación de esta sesión y entonces se entenderán mucho mejor las funcionalidades. Por aquí nos pregunta si podemos citar revistas. Sí, se puede citar todo tipo de documentos. De hecho, dentro de RefWorks tenemos todo tipo de referencias que son de todo tipo de fuentes bibliográficas, artículos, libros, capítulos de libros, conferencias, y todo esto es citable y funciona con Right Hand Side. Por aquí nos preguntan por el estilo que se utiliza en derecho. En derecho normalmente se suele utilizar la ISO, el estilo ISO, pero lo mejor es que pregunten en su institución, porque si estamos haciendo una tesis seguramente le habrán dado instrucciones de qué formato utilizar. Y si tienen que escribir un artículo para una revista, cada artículo suele requerir un estilo determinado, pero normalmente en derecho el estilo ISO, así en general, sin conocer las particularidades, es el estilo que se utiliza. Por aquí nos preguntan que RefWorks Citation Manager es la única opción para usuarios de Mac. ¿Quiere decir que solo se puede instalar con Word 2016? No. Si usted es un usuario de Mac y tiene instalada una versión de Word anterior a 2016, puede utilizar Right Hand Side. Pero si utiliza Mac y tiene Word 2016, tendrá que instalar RefWorks Citation Manager. Como comentaba antes, la instalación de Right Hand Side o de RefWorks Citation Manager depende de la versión que utilicen tanto de sistema operativo como de Word. Estas dos cosas son muy importantes para entender. Si ustedes son usuarios, si son profesores, estudiantes, etcétera, les recomiendo que pregunten en su biblioteca, porque normalmente el bibliotecario suele ser un experto en instalación de Right Hand Side. Si ustedes son bibliotecarios y tienen dudas, contacten con nosotros y les ponemos al día con toda la información. Bien, pues si aquí tengo una pregunta que nos pregunta cómo se hace, déjenos, vayamos a la demo y entonces lo verán bien claro. Vamos a ir a la demo ahora mismo. Lo que voy a hacer es mostrarles estas versiones que he enseñado y entonces pues a partir de aquí iremos respondiendo más dudas que vayan surgiendo. Bien, ahora hemos cambiado, ya no estoy en la presentación de PowerPoint, sino que estoy en mi cuenta de RefWorks. Esta es mi cuenta normal de RefWorks y entonces aquí, como ven, yo tengo mis carpetas, que son mis documentos. Voy a escoger una de ellas, la de nanotecnología. Aquí tengo unas cuantas referencias, como ven, aquí cargadas. Y lo que yo voy a hacer, la primera opción que voy a utilizar es la opción de crear una bibliografía, ¿de acuerdo? La opción que les decía que simplemente lo que me hace es crear un listado bibliográfico simple de la manera más fácil. Bueno, pues para esto lo que haremos es irnos aquí a esta opción que tiene unas comillas y la primera opción se llama crear bibliografía. Entonces cuando me voy aquí, me aparece todas las referencias de la carpeta en que yo estaba y aquí arriba con un estilo, que en este caso, como ven aquí me selecciona el estilo que yo tenía la última vez que he utilizado, que es el estilo del Institute of Electrical and Electronics Engineering. Pero si yo quiero esto en el formato de la APA, que es el formato muy estándar, aquí clicaría aquí en esa especie de flechita y aquí escribo el estilo que quiero y aquí tengo todas las opciones donde yo puedo seleccionar y como ven, si yo aquí tengo el estilo de la APA sexta, pero si yo he editado un estilo y tengo un estilo diferente que es institucional, pues yo aquí lo vería. RefWorks permite editar estilos de cita y, por ejemplo, tenemos uno específico de nuestra institución, donde a lo mejor hemos traducido uno de estos estilos estándar. Pues aquí nos aparecerían. Yo selecciono la APA. Y al momento, aquí tengo mis referencias. Como ven, esto es una bibliografía creada con la APA, con sus enlaces, con toda la información. Y aquí lo que haré es, lo copiaré en el portapapeles. Voy a abrir un documento de Word que tengo por aquí. Y vamos a verlo. Aquí tengo un documento de Word en blanco. Lo podría hacer también con un bloc de notas, con cualquier cosa. Y aquí a partir de aquí ya pego mi bibliografía y ya tengo mi listado bibliográfico. Como ven, es muy fácil.
Esta opción es interesante porque aquí, aparte de estilos al uso, también tenemos como formatos delimitados por comas, algunos formatos de exportación que se utilizan bueno, en bibliotecas muchas veces para alimentar otras herramientas. Esta opción está aquí. ¿Esto para qué nos sirve? Pues por si alguna vez yo necesito generar un listado rápidamente para luego pegarlo en otro sitio. Pero claro, si yo este listado luego lo necesito en formato Vancouver, yo el documento Word que tengo por aquí abierto, este de aquí, no puedo desde aquí cambiar el estilo, porque simplemente he copiado y pegado. Entonces, si yo lo quisiese en formato Vancouver, pues lo que tendría que hacer es irme aquí y cambiarlo. Entonces aquí buscaría Vancouver, el formato numérico Vancouver, y ¿dónde lo tengo? El primero de todos, y entonces me cambia la bibliografía, y aquí como lo ven está numerada, ya no es en un formato de autor y fecha, sino que es un formato numerado, y haría exactamente lo mismo. Entonces voy a recuperar mi documento, voy a eliminar lo que he hecho antes y pegaré la nueva. Pero como ven, no he actuado sobre lo que yo tenía hecho, sino que simplemente he copiado y pegado. Bien, tenemos por aquí algunas preguntas. Nos preguntan a qué opciones se pueden utilizar para Linux. Si utiliza Linux, Ubuntu o OpenOffice o cualquiera de los formatos, no puede utilizar ni Right Hand Side ni RefWorks Citation Manager, pero puede utilizar esta opción que hemos visto ahora. Puede utilizar QuickSight, que es la opción que veremos a continuación, y también puede utilizar el plugin de Google Docs si trabaja con Google Docs, como veremos en un minuto. Por aquí nos pregunta si se puede pasar un estilo en el antiguo editado y creado en el antiguo RefWorks al nuevo. Sí. Si es un estilo institucional, nos avisan y lo creamos. Si usted tiene una cuenta, había editado un estilo en su propia cuenta, cuando se pase su cuenta al nuevo RefWorks, se traspasa todo y se traspasan también los estilos que hayan editado. Por tanto, no habrá problema en pasar el estilo al nuevo. Normalmente en países de habla hispana lo que se suele hacer es traducir. Por ejemplo, la APA, que pone referencias, se pone referencia y se cambia alguna cosa. Por aquí nos dicen que es un estilo institucional, nos avisan y nosotros cuando hagan la cuenta les traspasamos el estilo institucional al nuevo RefWorks. Es un proceso muy fácil, lo hacen los compañeros de soporte. ¿Más preguntas? Veo que no. Pues bien, pasemos a la siguiente opción, que es la opción de QuickSight. Bien, pues esta opción también está aquí, ¿de acuerdo? En la opción de crear bibliografía, que es lo que estamos haciendo hoy, y es la segunda opción, que es la opción que se llama cita rápida. Entonces aquí lo que pasa es que nos aparece este menú, ¿de acuerdo? Que este menú lo mantendremos ahora todo el rato. Este menú nos ayudará, es como un asistente a la hora de crear la bibliografía. Yo aquí lo primero que haré es seleccionar el estilo. Aquí tengo Vancouver, que es el que utilicé la última vez, pero para empezar voy a cambiar y voy a utilizar la APA para que lo vean bien. ¿De acuerdo? Esto es la APA. Vamos a buscar la APA sexta. Aquí está. Bien, y una vez tengo esto, en la carpeta en la que yo me encuentro, naturalmente, que es la carpeta esta de nanotecnología, selecciono continuar y entonces aquí ahora lo que hago es insertar citas. Entonces ahora lo que yo necesito es un documento pues que yo quiera citar. Y aquí lo tengo. Tengo un documento que antes he creado con algo de texto y entonces la manera más fácil de trabajar con esto es colocar el documento al principio y luego tener el QuickSight aquí y entonces podemos empezar a citar. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿qué pasa? Pues que tenemos en el documento algún elemento, un sitio en el documento donde tenga que insertar la cita y entonces aquí lo que yo hago es seleccionar una cita que es la que yo quiero citar. Entonces aquí arriba me crea la cita para insertar dentro del texto, que en este caso como no hay autor, pues es el título, la copio, me coloco donde yo quiero en el documento y la pego. ¿Tengo que hacer otra? Pues busco la otra parte del documento donde yo quiera, vuelvo a abrir la opción de QuickSight, selecciono el que yo quiera, ¿de acuerdo? Deselecciono el otro porque ya no lo necesito, es solamente este no tiene año, vamos a buscar uno que sí que tenga, este está completo, es una cita al uso, pues yo la copio y entonces la pego. Si yo tuviese que hacerlo con dos citas, por ejemplo esta de aquí y esta otra de por aquí debajo, pues entonces me citan las dos a la vez. Y yo lo copio y lo pego. Y así hasta que haya acabado
citar en mi documento. Cuando he terminado, es el momento de generar la bibliografía, ¿de acuerdo? Aquí yo selecciono, volvería a abrir esto de aquí. Todo lo que me aparece marcado como favoritos que yo he utilizado formará parte de la bibliografía. Y además, en algunos casos, puede ser que yo tenga un libro que he consultado, pero que no he citado dentro del texto, que quiero que aparezca en la bibliografía, pero que no he citado. Pues entonces los marco como favoritos con la estrella y todo esto que está marcado como favoritos es lo que aparecerá en mi bibliografía. El resto de documentos de la carpeta que yo no he utilizado para este trabajo no lo aparecerán. Entonces selecciono continuar a bibliografía y me genera una bibliografía de todos los documentos que yo he marcado y entonces lo copio, me voy al final, lo pego. Aquí podría cambiar referencias por referencias si quiero y ya tendría mi trabajo hecho con la bibliografía. Esta opción es interesante si tengo un bajo número de citas y es un documento que sé que luego no necesitaré tener que cambiar de estilo. Porque ¿cuál es el problema? Que si, por ejemplo, tengo 60, 70, 100, 200 referencias, este proceso es más farragoso. Pero si tengo 5 a 10 o menos de 5, pues es una opción interesante porque, como ven, no me supone demasiado trabajo. Además, esto ya lo podría guardar, podría trabajar con él y ya tendría el documento listo pues para enviarlo a quien sea. Pero naturalmente, como les comentaba, yo aquí no puedo cambiar el estilo ni puedo hacer nada porque se trata de un documento que es simplemente copiado y pegado las referencias. En este caso, la opción de QuickSight es simplemente una ayuda, pero no es un estilo que me permita jugar y cambiar. Pero, como les decía, es una opción interesante si tenemos pocas citas. A ver, por aquí tengo alguna pregunta. Por aquí nos preguntan si se genera el documento en Word con la bibliografía teniendo la opción de enviarla por correo electrónico. De momento no, es una opción que está en la lista para hacerlo, pero de momento no está. De momento la opción de generar bibliografía te genera un documento que copias y pegas, pero está en la lista de desarrollo también. Y por aquí nos pregunta cómo haría eso con el sistema Harvard. Pues es muy fácil y de hecho esto me ayuda también a lo que les iba a enseñar ahora, que yo en cualquier momento puedo volver a empezar. Si ahora tuviese, por ejemplo, estaba con la APA y me dicen que tengo que hacerlo con el estilo Harvard, pues yo me iría aquí y seleccionaría el estilo Harvard, que aquí lo ven, este de aquí que es el estándar, y ahora las citas, en lugar de generarlas en el estilo APA, me generaría Harvard. En este caso aquí es parecido porque es un formato autor-fecha también, pero si me voy a la bibliografía aparecería con el formato Harvard, como ven. Entonces yo este lo copiaría. Sería lo mismo que he hecho antes, pero al principio seleccionaría un estilo diferente. Y aquí, como ven, siempre puedo volver. ¿Cómo queda esto con los estilos numéricos? Bien, vamos a probarlo con Vancouver, que es el estándar. Bien, en este caso, como ven, nos indica que es un estilo numerado, por tanto, es un estilo que funciona con números. Y entonces, obviamente, los números dentro del texto yo los iría insertando, ¿de acuerdo? Y lo que ayuda esta opción es a generarme la bibliografía. Que entonces aquí lo que yo voy a hacer es irlos marcando y entonces me los genera con los números y al final me genera la bibliografía y yo la copio y la pego, pero no me genera números para insertar porque es algo que yo puedo escribir. Lo que sí que es interesante de esto es que si yo tengo estas de aquí, estas dos hechas, por ejemplo, antes de generar la bibliografía, yo puedo modificar esto. Por ejemplo, si por aquí acabo de añadir esta última y veo que no es la 4, sino que es la 2, pues yo aquí puedo cambiar y ir modificando esto para que me genere bien la bibliografía. Pero como les comentaba, esto es algo que yo luego tendría que pues, copiar en el portapapeles y irme a un documento, no con este porque ya lo tengo hecho, pero imaginémonos que este es un documento nuevo y pegaría. Y entonces en el texto yo aquí, imaginemos que no está esto de aquí, yo habría ido insertando por los números de esta manera o en subíndice o como yo quiera. Y al final pegaría la bibliografía. Bien, vamos a resolver dudas sobre QuickSight, que veo que hay algunas preguntas por aquí. Harvard ya lo hemos visto. Si se utiliza Ubuntu, si tiene instalado Word, tendría que utilizar Right Hand Side.
pero si utiliza Ubuntu y tiene OpenOffice, le aconsejo que se pase a la versión actual para poder utilizar Google Docs, o bien lo que puede hacer es utilizar la opción de cita rápida. Esta opción de cita rápida también está en el antiguo RevWorks. Por tanto, si utilizan el antiguo RevWorks, esta opción también existe. Si utilizan Ubuntu, lo que no pueden utilizar es Right Hand Side, porque solamente es compatible con Word. Por aquí tengo la pregunta sobre Right Hand Side. Ahora vamos a Right Hand Side. ¿De acuerdo? Ahora la siguiente demo es con Right Hand Side. Preguntas por aquí. Si esta opción de QuickSight funcionaría con un documento con 3 o 4 referencias. Sí, es una opción, por ejemplo, para 3 o 4 referencias, si no hay que hacer más de 3 o 4 y no quieren enredarse a instalar Right Hand Side, pues es una opción que es interesante para un documento rápido. Es una opción que se puede hacer. Por aquí nos preguntáis, si ya tengo los artículos pero no los tengo en RefWorks, ¿debería introducirlos para crear una bibliografía? Sí. Todo este webinar de hoy damos por supuesto que ustedes ya han introducido todas sus referencias en RefWorks, a partir de las maneras que les hemos mostrado en webinars anteriores. Si no están en RefWorks, las referencias no las podrán citar. Por tanto, es importante que primero tengan las referencias y si quieren las pueden organizar para luego encontrarlas. Por aquí nos preguntan, ¿para Word dentro de un Mac? No, para Word dentro de un Mac no hay problemas de utilización ni de esta opción, ni de la anterior, ni de la opción que veremos a continuación, que es Right Hand Side. La única cosa es que dependiendo de la opción de Word que tengan, instalarán uno u otro, pero funcionan todos. Por aquí nos piden si podemos repetir cómo generar la bibliografía con Vancouver, con el QuickSight. Claro que sí, no hay problema. Seleccionamos aquí la opción de cita rápida. Entonces aquí lo primero sería seleccionar el estilo, que en este caso ya nos aparecerá Vancouver, porque es el último que hemos utilizado. Dentro de mi documento Word yo ya he ido insertando los números, ¿de acuerdo? Y entonces es tan fácil como ir seleccionando las referencias del listado de la carpeta donde yo me encuentro y asegurarnos que el orden es el correcto, es el que yo he utilizado en el documento, y si tengo que ajustar algo, por ejemplo que esta sea la primera, la convierto en la primera, y cuando ya vea yo que este listado corresponde con lo que yo tenga escrito en el documento, voy a continuar a bibliografía y entonces esto lo copio en el portapapeles, me voy a mi documento y la pego. Entonces, naturalmente, yo entenderé que estos números que salen aquí, yo los he ido insertando dentro del documento a mano, ¿de acuerdo? Es diferente del formato autor-fecha, que sí que me generaba esto que yo pegaba, los números no me los genera porque simplemente es cuestión de escribirlos, y en función del formato, pues en algunos casos pues lo marcaría y lo convertiría desde aquí, por ejemplo, pues en un superíndice, ¿de acuerdo? Como ven aquí tengo la opción de convertirlo en un superíndice o un subíndice, depende de la variante de estilo que utilice. No sé si es fácil. Bien, por aquí nos pregunta si podemos importar referencias de Zotero a RefWorks. Sí, es muy fácil. Se lo voy a mostrar en un momento, porque esto es algo que puede ser que les interese. Desde aquí, desde la cruz, ¿de acuerdo? Hay la opción de importar referencias, y aquí lo que harían sería el documento de exportación de Zotero, se arrastra aquí y se cargan todas las referencias. Por tanto, es una opción muy fácil. Tenemos un webinar sobre cómo insertar referencias donde esto se explica en más detalle. Bien, si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer ahora es ir a Right Hand Side, que es la opción que se utiliza con Word, con Microsoft Word. ¿Cómo funciona? Pues primero de todo tenemos que instalarlo. Primero de todo tenemos que instalar Right Hand Side en nuestro ordenador. ¿Cómo se hace? Bien, pues nos iremos aquí en esta opción que pone más y tenemos una opción debajo que se llama herramientas. Esta opción de herramientas la seleccionaremos. Aquí hay varias cosas que hoy no tocan, como el botón Save to RefWorks, y en el segundo lugar tendremos cita en Microsoft Word. Y aquí nos descarga y nos instala la versión que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí lo clicaría, me guardaría un archivo, yo lo ejecutaría, me instalaría Right Hand Side, y cuando acabe y cuando abra Word, yo podré verlo y podré verlo, como les voy a mostrar ahora. Tengo otro documento aquí. Y ahora vamos a ver que una vez yo haya instalado Right Hand Side, aquí arriba
me aparece una pestaña que se llama RefWorks. Y esto es Right Hand Side, que se instala dentro de Word. Bien, como ven, aquí me aparece esta pestaña. La primera vez que yo entre, esto estará como en color gris y aquí me dirá iniciar sesión. Yo iniciaré mi sesión y pondré mis claves de RefWorks y entonces se conecta a mi cuenta. ¿De acuerdo? Por aquí nos pregunta si ya tenemos esto instalado en el antiguo RefWorks, ¿me vale? Sí. Si ustedes han instalado Right Hand Side en el antiguo RefWorks, lo que tienen que hacer es cerrar la sesión y luego volverla a iniciar e iniciarla con el nuevo RefWorks. Y entonces, pues en lugar de salir las carpetas del antiguo RefWorks, les saldrán las carpetas del nuevo. Por tanto, les funciona. Bien, ¿cómo funciona entonces Right Hand Side? Bueno, pues es muy parecido a lo que hemos hecho antes, pero en lugar de copiar y pegar, lo que voy a hacer es utilizar esto para insertar las citas de mis carpetas. Yo me voy aquí, por ejemplo, le digo Insert Citation, aquí me aparecen las que yo haya utilizado últimamente, pero entonces para hacer el proceso desde el principio yo le diría Insert New, me iría a la carpeta de nanotecnología, que es la que yo tenía, y aquí me aparecen todas mis referencias. Entonces yo selecciono una, aquí me la previsualiza para que yo pueda ver cómo quedará, y aquí tengo algunas opciones que, por ejemplo, me permiten esconder el año, o bien esconder el autor, o añadir algo delante o algo después, puedo añadir las páginas, puedo hacer varias cosas, editarla, pero si yo no quiero añadir nada, simplemente quiero pues el autor y la fecha, como aparecería en la APA, pues aquí lo marco, ¿de acuerdo? El estilo que estoy utilizando me viene marcado aquí. Yo estoy utilizando la APA, ¿de acuerdo? Y es como voy a trabajar. Luego veremos qué pasa si yo necesito cambiar de estilo. Bueno, otra cosa que me puede pasar es que yo necesite citar otra vez el mismo autor. Bueno, pues es fácil, porque una vez hecho, aquí tengo el autor, ¿de acuerdo? Que yo he citado, los autores que yo he citado antes, los puedo seleccionar y entonces ya no hace falta que lo busque del estilo, sino que ya lo tengo. O lo que también me puede pasar es que tenga que insertar dos autores de golpe. Bueno, pues me voy a Insert New y entonces me voy a la carpeta otra vez, la de nanotecnología, y lo que hago es doble clic sobre el autor que quiero insertar y luego el siguiente, doble clic también. Y como ven aquí, me salen todas las citas que yo quiero, todas las dos citas que quiero insertar de golpe, le digo OK y me inserta las dos citas a la vez. Bien, como ven, con APA es muy fácil. Como ven, aquí todo me aparece formato autor-fecha. Y entonces, a partir de aquí, yo lo que haría es pues seguir trabajando, ir insertando todas las citas que yo quiera hasta que haya acabado. Y cuando haya acabado con mi texto, llegará un momento que ya estaré y que entonces tendré que generar mi bibliografía. Lo que pasa es que puede ser que yo tenga citas que no las tengo citadas en el texto, pero quiero que aparezcan en la bibliografía. Bien, pues entonces es tan fácil como irme a insertar cita nueva. Voy a cambiar de carpeta para que no repitan las carpetas y por aquí tengo esta de aquí. Esta cita, aquí tengo una opción que se llama solamente bibliografía, como ven, Bibliography Only. Y también puedo convertirla en una nota a pie de página, ¿de acuerdo? Es la otra opción que tengo. Pues yo esta referencia de Marshall Breeding la he marcado para que solamente me aparezca en la bibliografía. Y no la tengo citada en el texto, pero yo podré, me aparecerá en el listado bibliográfico. Cuando ya he acabado, pues aquí tengo una opción que se llama Bibliography Options. Seleccionaré insertar bibliografía y aquí tengo mi bibliografía generada y ya está hecho. De esta manera yo tengo mi bibliografía hecha y puedo trabajar con ella. Por aquí tengo una pregunta que me dice que si puedo crear bibliografías. Sí, lo acabamos de hacer, ya lo ven. ¿Y cómo asigno el número para relacionarlo con la referencia? Si lo estoy haciendo con la opción anterior, ¿de acuerdo? Con QuickSight, yo tengo que poner a mano los números, ¿de acuerdo? En Vancouver, en APA no pongo números, pongo autor y fecha. En esta de aquí, simplemente cada vez que yo inserte citas, me pondrá el número automáticamente. Imaginémonos ahora que yo ya he hecho esta bibliografía y resulta que tengo que mandar esto a otro sitio, a otra revista que me piden que lo haga con Vancouver. Bueno, pues tengo que cambiar el estilo. Si lo hiciese con la opción anterior, tendría que volver a hacer el documento. Pero Right Hand Side, su principal ventaja es que yo aquí tengo todos los estilos y de hecho aquí puedo seleccionar todos los estilos que yo quiera, ¿de acuerdo? Tengo todos los estilos disponibles. Pues le digo, no, mira, no quiero APA, quiero Vancouver. Y automáticamente me reformatea el documento y aquí ven los números.
en el orden, ¿de acuerdo? Porque es como funciona Vancouver y aquí tengo mis citas. Como ven, es muy fácil cambiar un estilo. Por ejemplo, aquí tengo otro del Institute of Electronical Engineering, que es de numérico. Aquí tengo, vamos a volver a la APA otra vez, pues aquí tengo la APA. Puedo cambiar tantas veces como haga falta. E incluso si quiero modificar algo en la bibliografía, aquí tengo la opción de cambiar la bibliografía y, por ejemplo, pues ponerla en negrita o puedo cambiar alguna cosa. Luego les enseñaré que tengo una sesión grabada sobre Right Hand Side de casi una hora donde lo vemos todo con mucho más detalle. Hoy ves un poco ver cómo funciona. Vamos a ver si hay más preguntas por aquí. Sobre problemas de instalación. Esta pregunta la responderemos al final de la sesión, ¿de acuerdo? Sobre la instalación cuando les enseñe las guías y las ayudas que tenemos sobre el tema. Bien, RefWorks Citation Manager. Este es Right Hand Side, que es el estándar. Vamos a pasar ahora a RefWorks Citation Manager. Para RefWorks Citation Manager lo que necesitamos es tenerlo instalado aquí. Tengo otra pregunta que no podemos ver todos los estilos. Aquí aparecen los recientes, pero aquí pueden seleccionar los estilos disponibles, los favoritos y los que son populares, pero los que haya utilizado recientemente le aparecerán en el menú. Si aquí hay un estilo que no ve, márquelo como favorito en el RefWorks y entonces ya le aparecerá, o directamente utilícelo en RefWorks y le aparecerá directamente. Todos los estilos están disponibles en Right Hand Side. Bien, RefWorks Citation Manager. Esta opción la veremos si tenemos Word 2016. Yo estoy con Word 2013, por tanto no lo puedo ver, pero para hacer la demo la haremos con Google Docs, que es exactamente igual. Pero les enseño dónde lo encontrarían si trabajan con Word 2016. En lugar de descargarlo desde dentro de RefWorks, como hemos visto antes, en la opción Insertar, ¿de acuerdo? Tenemos esta opción que pone Tienda, ¿de acuerdo? En esta opción que pone Tienda, si utilizan Word 2016 y aquí escriben RefWorks, les aparecerá RefWorks Citation Manager. Lo agregarían y ya lo tendrían instalado. Por tanto, es una opción muy fácil de utilizar. Y entonces, aquí en mis aplicaciones, yo no tengo ninguna instalada porque no tengo Word 2016, pero aquí les aparecería el RefWorks Citation Manager y lo podrían utilizar. ¿Cómo aparece? Aparece como un menú aquí. Ahora lo veremos que con Google Docs es exactamente igual. Y entonces se trabajará como les mostraré en un minuto con Google Docs, pero es muy parecido. Entonces, pregunta, ¿un documento de Word creado con el antiguo Right Hand Side puedo abrirlo con el nuevo Right Hand Side? Es importante que entiendan que Right Hand Side no hay ni viejo ni nuevo. Lo que tenemos Legacy o antiguo y nuevo es RefWorks. Si ustedes han empezado un documento con el antiguo RefWorks, con su cuenta del antiguo RefWorks, no pueden abrirlo y empezar a insertar citas con el nuevo RefWorks, ¿de acuerdo? Tenemos casi a punto una herramienta que les permitirá traspasar el documento del antiguo al nuevo, pero no pueden simultáneamente trabajar con las dos. Por tanto, les recomiendo que lo terminen con el antiguo RefWorks y luego, cuando hayan acabado con eso y empiecen, abran uno nuevo y entonces conéctelo con el nuevo RefWorks. Pero las dos versiones de RefWorks son muy diferentes y por tanto son dos bases de datos separadas, por tanto no están conectadas. Es muy importante que no mezclen versiones de Right Hand Side en un documento. Muy importante. Bien. Por aquí nos preguntan si, no sé si luego esto quedará grabado. Sí, el webinar lo estamos grabando y al final les enseñaré dónde encontrar la grabación. Por aquí sobre RefWorks. Sí, no, tampoco. Si un documento de Word ha empezado con el antiguo RefWorks, está utilizando Right Hand Side. Por tanto, si están utilizando Right Hand Side con el antiguo RefWorks, no mezclen opciones. Acábenlo como ha empezado y acaben con el nuevo RefWorks. Es la recomendación que le hacemos. Bien, ¿más preguntas? ¿No? Bien, pues vayamos a la última opción, que es la opción de Google Docs, que es muy parecida al RefWorks Citation Manager. Yo aquí tengo mi cuenta de Google Docs. Primero les enseñaré cómo instalarlo. Justo debajo de la cita en Microsoft Word, tenemos la cita en Google Docs, ¿de acuerdo? En Google Docs, aquí está la opción de conseguir el complemento, que lo que harían es clicarlo y entonces les pedirá sus claves de Google y entonces ya lo tendrán instalado. Entonces llegarían aquí, que esto es Google Docs, yo voy a abrir un documento que tengo ya hecho y aquí es donde yo podría insertar las citas. Bien, por aquí como ven tengo el documento
que lo he hecho hasta con Vancouver ahora mismo. Aquí en Google tenemos una opción que se llama Add-ons, ¿de acuerdo? Aquí tiene la opción de ProQuest RefWorks, que ya lo tengo instalado porque lo instalé, y entonces aparece esta opción que se llama Manage Citations, gestionar las citas. Cuando la selecciono, me abre esta opción, que es el gestor de citas, y aquí me aparecen mis referencias y mis carpetas. Y entonces en cualquier momento yo abro una carpeta cualquiera, vamos a abrir la misma que hemos abierto antes, que era nanotecnología. Aquí está. Esta no tiene, es nanotecnología la que tiene las carpetas. Vamos a ver si la encuentro. Pues vamos a coger cualquier otra. Vamos a coger la de vacunas. Pues aquí me aparecen mis referencias. Entonces estas referencias, cuando yo me coloco encima de cualquiera de ellas y yo me encuentro dentro del texto en cualquier sitio, lo voy a hacer aquí, ¿de acuerdo? Al lado de normalmente, yo selecciono la cita que yo quiera y entonces esta cita le digo Cite This, me inserta la cita, ven que está diciendo que está formateando, me inserta la cita y me aparece la bibliografía automáticamente. La diferencia es que esta herramienta me crea la bibliografía al mismo tiempo que yo estoy insertando las citas. No tengo que volver a insertar las citas, sino que simplemente me lo hace automáticamente. Esto es Vancouver, pero yo en cualquier momento puedo querer que esto se convierta en la APA. Vamos a hacerlo ahora para ver las diferentes opciones. Yo lo seleccionaría aquí y aquí hay una opción que se llama cambiar estilo de citas y entonces aquí me aparecen todos y entonces yo aquí lo marco y puedo buscar el estilo que yo quiera. Vamos a hacer es buscar la APA, ¿de acuerdo? Me aparecen las últimas que yo he utilizado. Aquí tengo la APA. Este es el formato para que yo vea cómo es. Le digo actualizar y ahora lo que va a hacer es reformatear todo el documento con la APA. Y como ven, pues ya no tengo números, sino que tengo autores y fechas y el listado de referencias en el formato de la APA. Cuando yo quiera, en una cita les voy insertando directamente, por ejemplo aquí al final, pues yo inserto otra cita, me la formatea y la inserta. Y si yo quiero, antes de insertar la cita, la puedo editar y cambiar algunas cosas, como añadir la página, eliminar el autor, eliminar el año y por tanto la cita pues cambia y yo puedo editarlo de esta manera. Vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta. De acuerdo, tengo la pregunta sobre qué pasa si estoy trabajando con una tesis con el antiguo RefWorks. ¿La puedo pasar al nuevo? Esta pregunta es parecida a la de antes. Yo les recomendaba que no lo hagan de momento. Tenemos casi lista una herramienta que les permitirá traspasar un documento del antiguo RefWorks al nuevo. El antiguo RefWorks estará disponible hasta el año que viene, por tanto no hay prisa para pasar al nuevo. Cuando esté esta herramienta para traspasar de un documento al otro, entonces lo traspasarán con el nuevo RefWorks y podrán seguir trabajando con el nuevo RefWorks. Pero hasta que no esté lista esta herramienta, no les recomiendo que mezclen estilos que mezclen las dos versiones de RefWorks. Por aquí nos pregunta sobre los números de referencias Vancouver. Si estamos utilizando una herramienta como esta, los números se colocan automáticamente. Si estamos haciéndolo a mano, el estilo Vancouver cita por orden. La primera cita es el 1, la segunda cita es el 2. Y esto hay que hacerlo pues a mano. Es más complicado si lo hacemos a mano. Si están utilizando Vancouver y tienen que recitar, les recomiendo que utilicen una herramienta como esta o como Right Hand Side. Vale, más preguntas. Tengo una sobre Report Citation Manager, esta la haremos al final cuando recapitulemos. ¿Alguna pregunta más sobre Google Docs? ¿Dudas? Les recuerdo que Google Docs lo que permite es el trabajo colaborativo. Yo este documento lo tengo compartido con 2 personas. Si otra persona tiene también instalado Report Citation Manager, podrá insertar citas en el documento a la vez que yo lo esté haciendo. Esto con Right Hand Side no es posible y con Report Citation Manager tampoco es posible. Por tanto, si son 3 personas y están escribiendo un artículo a la vez, la mejor opción es precisamente utilizar esta opción de Google Docs. ¿Preguntas, dudas? Pues si no hay preguntas, lo que voy a hacer es volver un momento a la presentación
para recapitular las opciones que hemos visto, que ahora que ya las hemos visto la diapositiva tendrá un poco más de sentido que al principio cuando hemos hecho la introducción. Bien, hemos visto, bueno, la primera opción que hemos visto es esta de aquí, que creaba una bibliografía que yo luego copiaba y pegaba. Tenía una pregunta por aquí si esta opción podía generar un documento Word como lo hacía el antiguo RefWorks. De momento no, ¿de acuerdo? De momento no lo tenemos. Luego tenemos la opción de QuickSight, que es la que hemos visto, que lo que hacíamos era seleccionar aquel menú de pop-up y entonces ir insertando las citas. Pero esto nos generaba un documento copiado y pegado. Si teníamos que cambiar el estilo, entonces lo que necesitábamos era copiar y pegar otra vez, empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Si tenemos que ir cambiando estilos, para eso la opción es Right Hand Side y Reverse Citation Manager. Estas dos opciones son muy parecidas, en el sentido que las dos son para Microsoft Word, pero dependiendo de la versión de Word que tengamos instalada, utilizaremos uno u otro. Este es para todas las versiones de Word y este solamente funciona con Reverse Citation Manager. Esta requiere una instalación desde dentro de RefWorks, esta se instala desde dentro mismo de Word. Luego veremos que tenemos un manual que lo explica. Y por último, tenemos el complemento para Google Docs, que lo que hace es insertar citas desde dentro de Google Docs. Y por aquí nos pedían si podíamos repetir cómo instalar citas en Google Docs. Y sí, vamos a repetirlo una última vez. Yo estoy aquí en el documento, me coloco encima de donde yo quiero insertar la cita. Aquí tengo la carpeta que yo quiero, que aquí tenía vacunas, pero vamos a coger otra. Por ejemplo, yo creo que en Shakespeare tengo citas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces aquí tengo una cita y es colocarme aquí donde pone Cite This, clicar y entonces la cita ya se coloca tanto aquí como en la bibliografía. El autor es Ivy Rapport. Vamos a buscarlo por aquí. Y aquí está la cita, que también ha aparecido dentro de mi bibliografía. Por tanto, lo coloca por aquí. Vale, por aquí nos pregunta, si trabajo en Word Office 365 que está en la nube, ¿puedo utilizar esto? Si tiene Word 365, hay una opción de instalarlo en un ordenador. Si están con Word 365, a efectos prácticos es lo mismo que utilizar Word 2016, porque Office 365 lo que hace es que te da la última opción de Word. Para la opción online aún no tenemos el plugin, entonces les recomiendo que se lo instalen en el ordenador. Y entonces sí que lo podrá utilizar porque una suscripción a Office 365 incluye la descarga de Word en un ordenador. Y ese es 2016 porque es la versión más nueva. Por tanto, los usuarios de Word 365 pueden utilizar el Reverse Citation Manager porque es el nuevo. ¿De acuerdo? ¿Qué más por aquí? Para modificar el estilo de esto, antes de insertar la cita, lo que hacen es, lo que deberían hacer es ir aquí y pueden editar la cita antes de insertarla. Pero una cosa importante, esto modifica solamente esta cita. Si por ejemplo quieren poner el título en negrita, lo que no tienen que hacer es editar la cita, sino que si van a querer todas las citas con el título en negrita, lo que tienen que hacer es editar el estilo de citas antes de empezar a citar. Y en lugar de utilizar la APA estándar, utilizar su versión de la APA con los títulos en negrita. Para eso ahora les enseñaré dónde está la versión grabada del webinar sobre edición de estilo de citas. Así que seguramente programaremos uno en los próximos meses. Es importante entender la diferencia entre modificar una cita un momento o bien utilizar el estilo de citas cambiado. Por aquí otra pregunta. A ver. Vale, ¿qué pasa si hemos utilizado un documento de Google Docs y luego me lo descargo y lo cargo en Word? Ojo con eso también, porque hemos utilizado un plugin totalmente diferente. Lo que no se puede hacer es empezar con Google Docs y luego seguir con Right Hand Side con citas insertadas. No es posible. De hecho, con ninguna de las versiones. Por tanto, la recomendación es, si van a empezar a utilizar cualquiera de las opciones que les he enseñado, tienen que acabar con la misma opción. Si empiezan con Google Docs, acaben con Google Docs. Si empiezan con QuickSight, acaben con QuickSight. Si empiezan con Right Hand Side, acaben con Right Hand Side. No mezclen las versiones, ¿de acuerdo? Porque entonces sí que sería un problema. Bien, por aquí me preguntan sobre Reverse Citation Manager. Bien, les recuerdo dónde lo pueden encontrar. Les recuerdo que yo aquí tengo Word 2013, por tanto no lo puedo instalar, pero si tienen un Word 2016, tienen que ir a insertar, ¿de acuerdo?
y lo primero que tienen que hacer es instalarlo. Y entonces tienen que ir a tienda y aquí buscar RevWorks Citation Manager, ¿de acuerdo? Decir agregar y entonces se lo instala. Cuando ya esté instalado, para abrirlo tenemos que volver a insertar y seleccionar mis aplicaciones. Y aquí les aparecerá RevWorks Citation Manager y cuando lo cliquen, aquí les aparecerá un pop-up que es muy parecido al que aparece cuando utilizamos Google Docs. Se parece un montón y funciona igual. Por tanto, con eso ya lo verían. Vale, por aquí más preguntas. ¿Se pueden citar textos que están en web? Pueden citar todo tipo de referencias, pero les recuerdo que las tiene que tener dentro de RevWorks, ¿de acuerdo? Una página web, por ejemplo, pues la página web se cita, se coloca la cita dentro de RevWorks y entonces se puede citar, pero no se puede citar nada que no esté en su cuenta de RevWorks, porque RevWorks es un gestor de citas y primero las tenemos que tener colocadas. Bien, les voy a enseñar, antes de hacer la última ronda de preguntas, dónde encontrar ayuda y soporte, para que los que tengan que irse y no tengan más preguntas lo puedan hacer. Bien, primero de todo, los webinars. ¿Dónde estará esta sesión a partir de esta tarde o mañana para si la quieren recuperar? Pues en nuestra página de webinars, que es esta. La voy a compartir con el chat, pero además en el correo que recibirán después de la sesión está este enlace, ¿de acuerdo? Por tanto, no se preocupen. Esta es la página de webinars de ProQuest, aquí están todos. Entonces aquí hay una sección que se llama RevWorks y aquí aparecen todos los webinars de RevWorks. La semana que viene aparecerá también el que haremos en marzo. Aquí este es el que estamos haciendo hoy, como ven está en curso y aparecerán aquí debajo. Aquí tienen el que hicimos en enero, que es de novedades. Y aquí, si ustedes son nuevos a RevWorks y no saben cómo capturar referencias, les recomiendo que visualicen este, que es sobre captura y organización de referencias, que es un poco el paso previo al que hemos visto hoy. Y en el de enero también explicamos cómo capturar referencias. Por tanto, vean estas dos grabaciones y les ayudará. Para Right Hand Side, aquí tengo grabado uno por aquí de Right Hand Side, un poco más debajo. Este en castellano, a ver dónde lo tengo. Este de aquí, de junio de 2015, es un poco antiguo, pero es un webinar que aún funciona, porque Right Hand Side es el mismo. Por tanto, les recomiendo que lo miren. Es media hora solamente con Right Hand Side. Entonces, pues si tienen tiempo, les recomiendo que lo vean porque les ayudará a verlo. ¿De acuerdo? Esta sería la página de webinars. A partir de mañana, seguramente, aquí aparecerá la grabación del webinar de hoy. Bien, ¿qué más? La página de LibGuides. Esta página es muy importante para el tema de los manuales. Bien, por aquí está la información. Esa es la página donde ven todas las sesiones que tengamos programadas, donde ven toda la información sobre el nuevo RevWorks y aquí debajo están los manuales e instrucciones. Aquí hay todo tipo de manuales sobre el nuevo RevWorks, pero para la sesión de hoy lo que es relevante son estos dos, ¿de acuerdo? El primero de todo es uno sobre cómo instalar RevWorks Citation Manager en un Mac, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrirlo, que creo que lo tengo. Vamos a cerrar esto. Vale, aquí, a ver que lo he abierto. Es como instalar el Report Citation Manager en un Mac, ahora se está descargando, y entonces lo que hace este documento es que les explica las instrucciones de cómo hacerlo. Voy a abrir el documento. Ahora está descargándose y entonces aquí tienen todas las instrucciones que les ayudarán a cómo hacerlo. Les recuerdo que este es solamente para RevWorks Citation Manager, que si ustedes tienen otra versión de Word en un Mac lo podrán utilizar. Este es el documento que les quería enseñar y aquí les dice dónde está y cómo instalarlo. Y al final, sí que esa es la instalación y al final aquí tienen, ven, lo que yo les comentaba, que les aparece, lo instalan, entran y ya pueden ver el RevWorks Citation Manager. Esto es para Mac, pero para PC la instalación es muy, muy parecida. Y luego la otra cosa que está aquí, que también es muy, muy interesante, es la tabla de compatibilidad, ¿de acuerdo? Que es este documento de aquí que les dice qué versiones de Word son compatibles con Right Hand Side, para que tengan presente qué versión de Word necesitan tener instalada. Si ustedes son bibliotecarios, tengan a mano esta tabla. Si son profesores, estudiantes, pregunten en la biblioteca si tienen problemas instalando Right Hand Side. Y si en la biblioteca siguen teniendo problemas, pues contacten con nosotros.
Vamos a repasar el chat a ver si tenemos más preguntas. A ver. Por aquí nos preguntan qué pasa si el usuario utiliza LaTeX. QuickSight, entonces, si utilizan LaTeX les recomiendo que utilicen QuickSight, porque con WriteAndSight no acabará de funcionar, ¿de acuerdo? Y si no les importa cargar el documento en Google Docs, entonces Google Docs, para poder automatizarlo un poco más. Vale, por aquí nos preguntan si Reference Citation Manager contempla la opción de Remove Field Codes. Sí, está en la lista. Ahora mismo no está aún, pero lo tenemos en un desarrollo futuro ponerlo. Esa opción es muy interesante porque es una opción que lo que hace es que cuando tú ya has utilizado, has acabado de insertar bibliografía, te limpia los códigos y te deja las citas limpias. Se lo muestro porque es una opción muy interesante. Este de aquí sigue conectado a mi cuenta de RevWorks, ¿de acuerdo? Yo puedo cambiar el estilo tantas veces como quiera. Esperen que este documento es el de QuickSight y yo quiero el de RightAndSight, este de aquí. Yo aquí puedo seguir, si quiero, cambiando estilos tantas veces como haga falta. Yo ahora puedo volver a Vancouver y al cabo de un rato volver a la APA. Pero llegará un momento que yo ya había acabado y quiero limpiar el documento porque estos son códigos que a veces pueden dar algún problema. Pues tengo esta opción que se llama quitar códigos de campo, me avisa y me dice que si hago esto lo desconectaré de RevWorks, le digo que sí, y ahora estas citas se han convertido en texto, pero ahora yo ya no puedo cambiar el estilo porque lo he desconectado de la cuenta. Pero es una opción muy interesante al final para evitar problemas con el documento. Si RevWorks Citation Manager lo tendrá. Es esta opción de aquí. Disculpen, creo que me dicen por aquí que no se veía. Bien, pues es una opción que está aquí, ¿de acuerdo? Remove Field Codes, que lo que hace es que me elimina los códigos y ya no tengo mi cuenta conectada con RevWorks. Lamentablemente. Es la opción que es muy útil, pero solo la deben hacer al final. ¿Más preguntas? Pues si no hay preguntas, entonces muchas gracias.